Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, tengo que pedir disculpas porque hoy es un día muy especial. Se ha publicado la sentencia de Bankia sobre la salida a bolsa, sobre la culpabilidad o no, la responsabilidad o no de sus dirigentes. Y entonces, esta tarde que tenía yo preparada para dedicarla, entre otras cosas, a la sentencia de IRPH que tenía que tener lugar mañana por parte del Tribunal Supremo, y que ya sabemos todos, y el que no se haya enterado todavía, se lo cuento, que no va a poder ser porque el presidente de la sala precisamente ha estado en contacto con un positivo en COVID y se ha suspendido la vista. Bueno, pues a lo que vamos. Esta tarde, que yo la tenía preparada para dedicársela a este webinar, pues desgraciadamente estoy entrando y saliendo en radios, en teles, haciendo un poco las declaraciones de la sentencia de Bankia. Pero bueno, me he escapado, que es lo importante para estar aquí, y además que para mí es un auténtico placer y muy agradecida porque contamos con un panel increíble de ponentes hoy, y además contamos con la consejería, con el Consell de Consumo de Balears, que nos acompaña hoy y que ahora mismo les daré la voz para que inauguren este seminario. Y bueno, solamente deciros que os dejaré en manos de la vicepresidenta de Asofinillas Balears, que es Cristina Borrallo, que además os dejo en muy buenas manos para que lleve todo lo que es el seminario. Agradeceros de nuevo que estéis aquí. Tanto a los ponentes como a los participantes, que tenemos 200 apuntados, ya se están uniendo poco a poco, ya vamos casi cerca de 70, o sea que ha tenido una gran acogida este webinar, y no puede ser de otra manera porque tenemos a dos excelentes magistradas, no oriundas de las Islas Baleares, pero estoy convencida que felices de vivir allí, como son Margarita Póveda en Palma y Carmen Robles en Ibiza, y que nos contarán distintos aspectos de la sentencia del IRPH, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y qué se puede esperar ahora que además nos va a tocar esperar todavía más de la sentencia del Supremo. Y además contamos también, como decía, con Cristina Borrallo, vicepresidenta de Asofin Baleares, y Pau Montserrat, vocal de Asofin Baleares y también economista, que nos dará las claves económicas. Pero yo no quiero hablar muchísimo más porque hoy tenemos además el honor de tener al Consell de Consum de las Islas Baleares, y estoy viendo que está Félix, pero también me parece a mí que está yo siempre me equivoco con los títulos, nuestro director, presidente, director, ¿no? de consumo. ¿Lo digo bien, por favor, Félix? Corrígeme. Que te corrija el mismo. Félix Alonso, director general de Consumo de Baleares, y Jesús Cuartero, presidente de la Junta Arbitral. Exacto, o sea que hoy panel ya de lujo, porque tenemos también al Consell a tope, tanto por la parte de consumo como del arbitraje tan necesario. Ojalá las entidades financieras se plegasen al arbitraje, pero ya sabemos que esto no es así. Yo me voy a callar ya, porque ya he consumido 4 minutos. Le doy la palabra a Félix Alonso, que además le agradezco muchísimo que esté aquí hoy, y yo me silencio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros, otra vez invitado por Asofin, y hemos de recordar que fue justo hace un año que me invitasteis a unas jornadas en Menorca y pasó desgraciadamente lo de Thomas Cook. ¿Quién iba a pensar que lo de Thomas Cook simplemente ha sido desgraciadamente un aperitivo de lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido durante estos meses? Insisto, muy agradecido por la invitación. Creemos que la colaboración es absolutamente necesaria y contamos con vosotros, como más adelante os explicaré. ¿Qué podíamos esperar de la sentencia del Tribunal Supremo? En positivo, lo que no esperábamos es un positivo de la COVID. Eso es lo que no esperábamos de ninguna manera. Y, por tanto, lo que hay es un aplazamiento. Pero la pregunta yo la haría al revés. En tal caso es, ¿qué esperáis? En este caso, las asociaciones, ¿qué esperáis de lo que haremos nosotros por parte de los diferentes gobiernos autonómicos? Porque esa también es una buena pregunta, porque efectivamente vosotros tenéis todo un recorrido a hacer. Ahora escucharemos a las magistradas, que seguro que nos ayudarán muchísimo, pero también si luego la administración, como ha pasado en algunos otros casos, se queda relegada, pues estaríamos haciendo un flaco favor a los consumidores.
Que sepáis, supongo que es posible que alguno de vosotros o vosotras ya lo sepáis, de que desde el Ministerio de Consumo, a petición de las propias comunidades autónomas, pero también por voluntad propia, nos pusimos de acuerdo en que era imprescindible la coordinación. La coordinación para todo, lógicamente, ya que tenemos un Ministerio de Consumo y que además queremos aprovechar esta ocasión para ampliar todas las capacidades y potencialidades que podría tener un Ministerio de Consumo que consideramos que hoy por hoy están amputadas o simplemente no están dotadas. ¿Qué es lo que planteamos? Coordinación. Coordinación para no pisarnos unos a otros y buscar las fórmulas de ser lo más efectivo posible. Cosa extraña, estamos todos de acuerdo. Digo cosa extraña porque la España plural que tenemos, la cosa no es nada fácil, ya lo podéis imaginar. Pero cuando se habla de cosas que son beneficiosas para el conjunto de la población, independientemente del lugar y del origen que sea esta, sobre todo según qué niveles de actuación en los diferentes gobiernos, no es difícil ponerse de acuerdo. Y en el caso de consumo, yo creo que es un ejemplo más. Seguro que en otros ministerios, en otros departamentos, pasa exactamente lo mismo, lo cual es un gran qué, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el ministerio en este caso? ¿Qué es lo que pretende hacer? Pues pedir toda la documentación. Estamos hablando de las cláusulas abusivas, pero también estamos hablando, lógicamente, de lo que significará o puede significar en función de la sentencia el tema del IRPH, que es pedir toda la documentación al Banco de España, con los contratos suscritos en los últimos 5 años para cada uno de los territorios. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es no entrar en alguna de las situaciones que ya en el pasado nos han pasado del non bis in idem. Quiero decir, no repetir las diferentes sanciones para que luego quedan en saco roto. Y para eso lo que se pretende es, entre todos nosotros, no es difícil, buscar una autoridad líder. Ya sabéis que el Ministerio de Consumo no tiene capacidad sancionadora. Por tanto, puede coordinarnos, puede ayudarnos, puede asesorarnos, pero a la hora de la verdad, si alguien tiene que poner una sanción, no pueden ser ellos. Tenemos que ser nosotros. Esa autoridad líder lo que hará, en cierta forma, será, por un lado, tener toda la documentación y, lógicamente, en función de cada uno de los territorios, de la cantidad de reclamaciones que pueda llegar a tener, de denuncias, habrá la posibilidad de que cada uno pues, se encargue de una serie de entidades bancarias que hayan cometido algún tipo de infracción al nivel de, ya sea cláusulas abusivas o ya sea cualquier otro tema. Porque ya sabéis que hasta ahora, desgraciadamente, poco podíamos hacer y poco podemos hacer sobre el tema de las entidades bancarias, más allá de lo que se hace por el tema de la publicidad engañosa. Una vez eso se haga así, lo que se haría sería apertura de expediente sancionador. Que la apertura de expediente sancionador, otra vez, y eso es importante, porque como decía, tenemos un Estado complejo y ese Estado complejo también requiere mucha mano izquierda o saber actuar para que nadie se sienta menospreciado, es la posibilidad de que cada uno tenga la posibilidad de aceptar o no aceptar ese ser líder o no ser líder. Evidentemente, el Ministerio de Consumo tiene y sabe fehacientemente que Consumo de Baleares está dispuesto. Por tanto, como mínimo habrá una comunidad autónoma que actuará. Como mínimo habrá una comunidad autónoma que actuará, que suponemos que se sumarán casi todas. Pero bueno, en el caso supuesto de que no hubiera ninguno, nosotros vamos a levantar la mano. Y vamos a levantar la mano porque lo que no puede ser en ningún caso es que la ciudadanía piense que hay diferentes sectores económicos o políticos o lo que sea, que son impunes al resto o sea, que son impunes ante la justicia. Eso no puede ser, y ante las sanciones. Eso no puede ser. Y, por tanto, nosotros, como mínimo, vamos a intentarlo. Las sanciones, ¿de qué forma se piensan plantear? Ya sabéis que son dispares las diferentes reglamentaciones, leyes que puede haber en cada una de las comunidades autónomas. Y, por tanto, lo que buscamos es que sean proporcionales. Que sean proporcionales, lógicamente, al daño hecho. Porque, claro, si son proporcionales a la cantidad, por ejemplo, de sanciones, de quejas, de denuncias, pues nos podríamos quedar cortos. Ya sabéis que, por ejemplo, en nuestro caso, la sanción grave son 24.000 euros. Claro, 24.000 euros, vamos a suponer, si solamente además es una sanción, que sería absolutamente ridículo delante de lo que se ha producido durante estos años. Por tanto, habrá una proporcionalidad en las sanciones y a partir de ahí
lo que haremos será, bueno, abrimos la posibilidad, lógicamente, la posibilidad de arbitraje y mediación con los bancos. Ojalá sea así, pero también somos conscientes de que el mal también está hecho. Por tanto, en tal caso, lo que se puede solucionar en el futuro, y esperemos que se siga solucionando, que se solucione en el futuro lo que se ha practicado, en algunos casos ya se ha corregido, pero en otros no, y por tanto, nosotros lo que no queda es que el hecho está ahí, y nosotros tenemos la obligación de sancionar por lo que se ha producido. Ya sabemos que el daño a nivel familiar, a nivel de los diferentes consumidores, ha sido muy doloroso. ¿Qué podemos o qué os pedimos a vosotros y qué pedimos en general a la sociedad? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Pues colaboración. Antes de empezar la intervención, hablaba con los compañeros y decía que era imprescindible la colaboración. Tenemos tanta documentación, tenemos tantos frentes abiertos, que o somos capaces de socializar la información o difícilmente podemos enfrentarnos a esos monstruos que evidentemente no son molinos de viento, sino son muy poderosos y tienen mucha capacidad, lógicamente, para poder rebatir lo que nosotros podamos trabajar. Por tanto, necesitamos esa colaboración. Necesitaremos mucha documentación, que entre todos tenemos que ir fluyendo y hacer un feedback importantísimo, informes y, sobre todo, denuncias. Mirad, en estos momentos, si no recuerdo mal, nosotros en este último periodo, en este último año, hemos abierto 15 expedientes sancionadores a diferentes entidades bancarias, 8 bancos en concreto. Pero claro, nos encontramos que, igual que en otros casos, ahora no quiero hablar ni de aerolíneas ni quiero hablar de eléctricas, nos encontramos de que muchas veces tenemos muy pocas denuncias. Y por tanto ahí sí que, lógicamente, toda la sociedad, pero en especial las asociaciones de consumidores y las diferentes entidades nos pueden ir pasando la documentación, porque no es que no podamos actuar de oficio, de hecho actuamos muchas veces de oficio, pero refuerza todo este trabajo. También pues vamos a pedir colaboración a todos los que estáis ahí, por supuesto, a la hora de formación. Os decía que cada día tenemos nueva documentación que estudiar, tenemos diferentes campos de actuación. Imaginaros lo que nos está pasando, supongo que a todas las comunidades autónomas, con el tema de la COVID, las inspecciones que estamos haciendo, y claro, tenemos la personal que tenemos y tenemos que dedicarlo de la forma que podemos dedicar, marcando las prioridades. Pero lo que sí que tenemos claro es que cada vez más, a través de las redes sociales, podemos incidir en buscar, en encontrar aquellas cosas que no se hacen bien. Y ahí yo creo que vosotros nos podéis ayudar a la hora de digamos, formar de una forma práctica, no teórica, no única y exclusivamente teórica, a nuestros inspectores, que ya en estos momentos están trabajando en la red y que necesitarán saber directamente dónde tienen que ir a buscar el problema. Ya lo hacemos, pero seguro que vuestra especialización nos tiene que ayudar. Y por tanto, todo eso que sea en beneficio del consumidor, de la gente consumidora, yo creo que nos debe potenciar y nos debe ayudar. Por tanto, estamos a la espera de lo que pueda decir el Tribunal Supremo, pero lo que sí que tenemos claro es que desde Baleares podéis tener un aliado y podéis estar seguros que no fallaremos en el empeño de denunciar aquello que corresponde e intentar, digamos, subsanar en parte el dolor que se ha producido en muchas de las familias. Muchas gracias. Si quiere, Jesús, apuntar alguna cosa, perdón. Ya lo ha dicho muy claro el director, bien clarito, que nuestra misión es proteger a los intereses colectivos de los consumidores. El interés individual sois vosotros los que lo lleváis a los tribunales. Y en esa defensa del interés colectivo estamos. En todos los campos, no solo en el sector bancario. Ya lo ha dicho el director, líneas aéreas, compañías de seguros menos, otros transportes, en fin. Tenemos muchos campos abiertos. Pero este es el más importante, porque la compra más importante que hace un ciudadano en su vida es comprar una vivienda y financiarla. Por tanto, a la espera de que las jornadas de hoy, lógicamente, sean muy enriquecedoras. Aquí nosotros también nos sumamos a aprender. Y, por tanto, si me toca a mí, doy por abierta las jornadas.
Pues muchísimas gracias, director. De verdad, un honor tenerlo con nosotros hoy. Desde Asufin sabéis que estamos totalmente de acuerdo. Ojalá las entidades financieras quieran formar algún día parte del arbitraje y resolver estos temas sin necesidad de acudir a tribunales. Desgraciadamente, a día de hoy no es así. A día de hoy necesitamos ir a tribunales. Nosotros desde Asufin, además, intentamos dar una formación, una educación financiera, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Jesús. Una hipoteca es la mayor inversión en nuestra vida. De hecho, muchas veces no, siempre es más fácil divorciarte de tu pareja que del banco, es la realidad. Entonces, ya que vas a tomar esta decisión de hipotecarte y además hipotecarte normalmente en pareja, pues qué mejor que tener una formación, una educación financiera que te permita elegir la mejor hipoteca. Pero hoy nos toca hablar en realidad de un asunto que casi podríamos decir que se trata del pasado, de hipotecas que se comercializaron durante el boom inmobiliario, durante el 2006, 2007, 2008. Hubo cláusulas suelo, hubo swaps, hubo IRPH, que es lo que toca hoy. Y hablaremos pues de cómo afecta a todos los consumidores en muchos y variados aspectos. Y sobre todo, me consta que muchos de nuestros oyentes no son solo consumidores, también son juristas que están muy interesados en conocer la perspectiva económica, la perspectiva jurídica y también la perspectiva judicial, que hoy pues tenemos el gran privilegio de contar con dos magistradas como Margarita Poveda y Carmen Robles, que nos abrirán frentes que seguramente no solamente sirvan para el IRPH, sino para todo tipo de cláusulas abusivas, y que esperemos además que en el futuro pues esto forme parte del pasado, como digo. Y yo sin más le voy a dar la palabra a Cristina para que sea ella la que organice un poco las jornadas de hoy, porque como os digo, hoy es un día en parte desolador, tengo que reconocer, y estoy convencida que Pau además está conmigo porque es un día desolador. Conocemos mucho y muy bien la sociedad civil que se personó para intentar buscar los responsables de la caída de Bankia, de todos y cada uno de los aspectos que tuvo la mala gestión de Bankia, que nos ha costado 22.000 millones de euros a los contribuyentes españoles, y que desgraciadamente hoy hemos tenido esta sentencia tan decepcionante en la que parece ser que no tienen ninguna responsabilidad. Esto es otro tema que probablemente tengamos que dedicarle otro día y otra jornada, y yo pues os tengo que dejar muy a mi pesar. Lo importante además es que se está grabando esto, con lo cual ya lo recuperaré en su momento, y de verdad que os agradezco muchísimo, muchísimo que estéis hoy aquí. Y le doy la palabra a la vicepresidenta, a Cristina, para que ella ya sea la que organice, y yo me despido de vosotros. Y muchísimas gracias por estar aquí. Tengo que decir que casi 100 personas están conectadas ahora mismo. Eso demuestra el gran interés que suscita una jornada como esta. Y sin duda no se debe a Asufin, ya os lo digo, se debe a los grandes ponentes que tenemos hoy. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias, Patricia. Gracias a todos los participantes. Somos ya efectivamente casi 100. Muchas gracias a la Dirección General de Consumo por subvencionar este webinar y por estar aquí hoy presentes. Es significativo de que les interesa mucho este tema, igual o tanto como a nosotros. Muchas gracias a todos los ponentes, Pau Montserrat, Margarita Poveda, Carmen Robles, por vuestra asistencia, vuestro tiempo, que va a ser, esperemos, muy fructífero. Bueno, yo soy Cristina Borrayo, soy la vicepresidenta de Asufin Baleares, también soy abogada y mediadora y administradora concursal y otras cosas. Pero bueno, hoy quisiera básicamente hacer un poco simplemente de presentadora de los ponentes que tenemos, que son personas de muy renombrado prestigio. Vamos a empezar, si os parece, esta jornada sobre IRPH titulada ¿Qué podemos esperar del Tribunal Supremo? La vamos a iniciar con doña Margarita Isabel Poveda. La señora Poveda es magistrada titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Palma de Mallorca. Anteriormente fue la jueza titular del Juzgado Especializado del Juzgado número 17 de Palma de Mallorca, especializado en las condiciones generales de la contratación de los préstamos hipotecarios, que hoy nos trae causa. La señora Poveda tiene un currículum extensísimo, voy a intentar resumirlo muy poquito. Es doctora en Derecho por la Universidad de Burgos, es profesora titular de Derecho Civil en excelencia,
Es el artífice muy importante de una de las cuestiones prejudiciales que recientemente hemos tenido en nuestro país, que llevó el tema de los gastos hipotecarios ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, que gracias a ella se ha abierto paso a la reclamación de este tipo de cláusulas. Y bueno, Margarita cuenta con 20 años, más de 20 años de experiencia en el ámbito jurídico y es un honor, como digo, contar con ella en el día de hoy. Muchas gracias, Margarita. Bueno, pues si os parece vamos a empezar con su ponencia titulada El impacto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la jurisprudencia española sobre derecho bancario. Margarita, cuando quieras. Bien, pues se me oye bien, ¿no? Pues muchas gracias a Sofín por invitarme. Voy a intentar, dado que hay mucho que decir, y ser breve, sobre todo ser bastante concisa, me voy a centrar en el planteamiento de la cuestión prejudicial que tras la sentencia del Supremo del 14 de diciembre de 2017, desafortunada a mi juicio sentencia, en la cual básicamente al entender que el índice de referencia forma parte del objeto principal del contrato no era susceptible de control de abusividad, más el artículo 4.2 de la Directiva 93/13, pues se plantearon dudas hasta el punto que el compañero del juzgado de primera instancia número 38 de Barcelona, por auto de 16 de febrero de 2018, planteó y elevó al TJUE las dudas que le planteaba el índice de referencia de los préstamos hipotecarios, el conocido como IRPH. Concretamente se planteaban tres cuestiones. La primera es si se podía ser susceptible de control de abusividad en base al artículo 1.2 de la directiva, en el sentido de que si se podía considerar que estaba regulado por disposiciones reglamentarias o administrativas imperativas y por lo tanto no era susceptible de control de abusividad. Segunda pregunta, si resultaba conforme con la directiva comunitaria que un Estado como el de Español, que no había acogido el artículo 4.2 de la directiva, en el sentido de que este precepto no considera susceptible de control de abusividad aquellas cláusulas que definen el objeto principal del contrato, sin embargo, se acogiese a este precepto para no someter al control de transparencia y abusividad el IRPH. En segundo lugar, si se consideraba que debía ser susceptible de control de abusividad, se planteaba qué información debía darse para considerarse el índice transparente y concretamente si se debía informar al consumidor de cómo se configuraba este complejo índice en el sentido de informar de que incluía comisiones y gastos sobre el interés nominal, que se trataba de una media simple no ponderada y otros extremos económicos, además de explicar cómo había evolucionado en el pasado y podría evolucionar en el futuro, informando y publicitando gráficas comparativas, no solamente del propio índice, sino también de su comparación con el Euribor, por ser el índice más usualmente utilizado en los préstamos hipotecarios. Y como tercera cuestión se planteaba si en el supuesto de que fuese nulo el índice, si o bien sería conforme a los artículos 6 y 7 de la directiva en el sentido del principio de no vinculación de las cláusulas abusivas y el efecto disuasorio de la directiva comunitaria, se podría integrar el contrato aplicando un índice de referencia sustitutivo que podría ser el que el propio contrato determinase o bien el Euribor o bien si se podía dejar el préstamo sin interés con la única obligación de devolver el capital prestado en los plazos estipulados, o bien, si al contrario, si se podía considerar que el contrato no podía subsistir y por lo tanto había que resolver el contrato y amortizar anticipadamente el préstamo hipotecario si eso perjudicaba al consumidor. Básicamente esas son las cuestiones que se plantearan y después de un tiempo bastante dilatado, el 3 de marzo de 2020, la sentencia del TJUE responde a estas tres cuestiones. En la primera, lo que resulta obvio, que el índice no responde a una imposición imperativa y que ha sido contractualmente utilizado por las partes y por lo tanto está incluido en el ámbito de la directiva. Eso en relación a la primera cuestión. En relación a la segunda cuestión, después de plantearse a lo largo de bastantes disposiciones de esta sentencia, si el Estado español efectivamente ha traspuesto o no traspuesto la directiva comunitaria en lo referente al artículo 4.2, perdón, llega a decir incluso que de alguna manera es irrelevante porque el nivel de protección
que tiene el artículo 4.2 también se puede extraer de otros preceptos como el artículo 5 de la Directiva Comunitaria, al señalar que siempre que consten por escrito estas cláusulas deberán ser de manera clara y comprensible. En base a eso termina diciendo la sentencia del TJUE que con independencia de la transposición o no del artículo 4.2, un Estado miembro no solamente puede, sino que debe controlar el carácter claro y comprensible de una cláusula contractual que se refiere al objeto principal del contrato, con independencia, repito, de si haya o no traspuesto la directiva. Y concretamente me llama la atención porque a lo mejor el resultado del fallo de la sentencia del TJUE no es tan favorable como nos hubiera gustado o tan claro en defensa de los consumidores, pero si examinamos el apartado 54 de esta sentencia, dice claramente, desde el punto de vista de la información que debe suministrarse para que el índice sea transparente, dice que resulta pertinente para evaluar la transparencia de la cláusula la circunstancia de que, según la normativa nacional vigente a la fecha del contrato, las entidades de crédito estaban obligadas a informar a los consumidores de cuál había sido la evolución del IRPH de las cajas de ahorros durante los 2 años naturales anteriores a la celebración de los contratos de préstamo y del último valor disponible. Tal información también puede dar al consumidor una indicación objetiva sobre las consecuencias económicas que se derivan de la aplicación de dicho índice y constituyen un término útil de comparación entre el cálculo del tipo de interés variable basado en el IRPH de las cajas de ahorros y otras fórmulas de tipos de interés. Es decir, sí que hace referencia en este número 54 del fundamento jurídico de la sentencia a la comparativa entre esos índices. Si bien es cierto que cuando finalmente resuelve sobre este aspecto, dice que efectivamente esta cláusula debe ser comprensible no solamente en el plano formal y gramatical, sino que se debe profundizar en la información que se ha facilitado. Concretamente hace referencia a que se incluyan las fórmulas de cálculo, aunque también es cierto que dice que este índice se publicaba y por lo tanto en este sentido podía ser fácilmente asequible para un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, estaría en condiciones de, basándose en estos criterios, entenderlo. No obstante, sí que dice que sí que debería haberse facilitado información sobre la evolución en el pasado del índice en base a los 2 años anteriores. Sin embargo, no hace referencia, desafortunadamente, en el fallo al análisis comparativo entre el IRPH y el Euribor. Y por último, en lo que se refiere al apartado tercero, sí que considera, una vez anulado, en su caso, por falta de transparencia y por tanto por abusividad, el IRPH, considera que no es contrario al artículo 6 ni al artículo 7 de la directiva, que el juez nacional lo sustituya por un índice de referencia pactado o legal. Es decir, o bien el que se hubiese pactado en el contrato, o bien por otro índice de referencia, que en este caso, al ser el usualmente utilizado, podría ser el Euribor. Pues yo, ante mi sorpresa, y desafortunadamente debo decir que algunas de las audiencias provinciales y concretamente las más prestigiosas y las mayoritarias, como pueden ser las de Madrid y Barcelona, se han pronunciado en diferentes sentidos a favor de la validez de este índice en base a unos argumentos que pasaremos a esgrimir. Bien, la postura mayoritaria ha sido considerar válido el índice en las audiencias de Alicante, Barcelona, una de Cáceres, Cantabria, Granada, Madrid, Huelva y Sevilla. En otras ocasiones, he hecho un análisis más o menos comparativo, se ha declarado la nulidad del índice y se ha integrado con el IRPH entidades, así la sentencia, por ejemplo, de Tarragona, de 11 de marzo de 2020. En otros casos se ha declarado la nulidad y se ha sustituido por el Euribor porque era el índice sustitutivo pactado, como por ejemplo la sentencia de Álava de 14 de mayo de 2020. En otras ocasiones se ha declarado la nulidad y se ha declarado sustitutivo del Euribor sin estar pactado y sin haberse previsto en el contrato, como por ejemplo la sentencia de Málaga, 18 de marzo de 2020, alguna otra también de
de Málaga. En definitiva, ha habido pues, variedad, ¿no? Pero lo que más me llama la atención, y voy a analizar un poco más detenidamente, es una sentencia de Madrid, la de 22 de mayo del año 2020. En este caso, comienza diciendo la audiencia que en nada ha alterado la sentencia del TJUE a lo que ya dijo el Supremo el 14 de diciembre del año 2017. En ese sentido, considera además que una cosa es apreciar la falta de transparencia y otra es apreciar la abusividad del índice. Y considera que, aunque podamos apreciar la falta de transparencia, porque si bien es cierto que en el caso enjuiciado considera que no se facilitó al consumidor información sobre la evolución del índice en los 2 años anteriores, considera también esta sentencia que la sentencia del TJUE no obliga expresamente a que se le facilitara información comparativa con el Euribor y por lo tanto con la comparación entre uno y otro índice. Entiende, sin embargo, que aun cuando consideramos que haya que hacer ese control considerar falta de transparencia, no sería lo mismo en el sentido de que la cláusula fuera abusiva. Y para ello argumenta que el artículo 83 de la ley del texto refundido de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios equipara la falta de transparencia con la nulidad, pero solamente a raíz de que esta norma entra en vigor, que es la reforma que se hace con la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario 16 de junio del año 2019. En ese sentido, debo recordar que efectivamente el artículo 83 del texto refundido de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios de 16 de noviembre del año 2007 establece que las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas, y que se ha introducido un segundo párrafo precisamente con la disposición final octava de la Ley 5/2019 de 15 de marzo que regula la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, en el sentido de que las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho. La verdad es que me resulta muy llamativo que un tribunal de este país pueda decir que porque esa mención, que yo además que entiendo es a mayor abundamiento y casi gratuita, porque efectivamente si la cláusula no es transparente debería ser automáticamente abusiva, el hecho de que lo diga ahora expresamente el artículo 83 y no lo dijera antes, no significa en absoluto, a mi modo de ver, que no pueda aplicarse a un contrato que se celebró con anterioridad a esta incorporación. Porque quiero recordar que el artículo 83 del texto refundido de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios ha tenido muchas redacciones y ha tenido en su redacción original una redacción que permitía a los tribunales integrar las cláusulas abusivas en base al artículo 1258 del Código Civil y el principio de buena fe, y otorgaba a los jueces facultades de moderación de las cláusulas abusivas. Y en ese contexto, y yo misma he moderado, por ejemplo, intereses abusivos del 29% y los he rebajado al 15 o al 12%. ¿Tendría algún sentido? ¿A alguien le parecería razonable, y lo pregunto para que a ver si a todo el mundo que nos está escuchando, que un tribunal dijera que, mire usted, yo como me voy a someter a enjuiciamiento un interés abusivo del 30% en un contrato que es anterior al 2014, que es cuando se reforma el artículo 83 y por lo tanto no se puede moderar la abusividad de las cláusulas, voy a moderar el interés abusivo y en vez del 29 lo voy a dejar, no lo voy a dejar en el interés más 3 puntos que me dice ahora la Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario, sino que lo voy a dejar en el 15 o en el 18, cosa que hubiera podido hacer hace 10 años. ¿Les parecería razonable eso? Pues eso mismo, ese argumento ha esgrimido la Audiencia Provincial de Madrid para decir que realmente el hecho de que automáticamente la falta de transparencia equivalga a abusividad y por tanto a nulidad solamente es a partir del año 2019 y que por lo tanto no se aplica a en este caso a este préstamo. Afortunadamente, como ya en su día la sentencia del año del 2017 tuvo el voto particular de Javier Orduña, esta sentencia también tiene un voto particular bien interesante que les invito a todos a reflexionar
en el sentido de que el voto particular es de José Manuel Vicente Bobadilla, que viene a indicar, bien por el contrario, que el control de transparencia absorbe el de contenido y porque la falta de transparencia comporta absolutamente la nulidad de la cláusula. En este sentido, también, desafortunadamente, tengo que hacer referencia a la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del 24 de abril del año 2020, que viene a indicar también que la cláusula es clara y precisa y permite al prestatario conocer, comprender y aceptar que la cuota o plazo de devolución de su hipoteca se haga a partir de un tipo de referencia fijado y controlado por el Banco de España. Así que esta cláusula supera el control de inclusión y de transparencia en toda su amplitud, porque estos índices se publican mensualmente en el BOE y cualquier consumidor medio tenía fácil acceso a la evolución de los diferentes tipos. Incluso en aquellos casos como este es el supuesto de hecho analizado por esta sentencia, en el que no se podía probar la entrega del folleto informativo sobre la evolución del índice. Además, considera esta sentencia que es notorio que en el momento en que se suscribe el préstamo, los distintos índices de referencia se difundían y se confrontaban entre sí en los medios de comunicación generalistas y especializados. Yo, sinceramente, no puedo entender, porque así como veo que el Euribor es objeto de publicidad en los medios generalistas, en la televisión, y que todo el consumidor sabe lo que es el Euribor, o por lo menos tiene referencia, sabe a qué hace referencia, yo de verdad, el IRPH, me cuesta trabajo que esto se haya plasmado por escrito, porque sigo teniendo dudas que si hoy saliéramos a la calle y le preguntásemos a los ciudadanos qué es el IRPH, yo creo que un porcentaje alto no sabría lo que es, o un porcentaje muy elevado lo confundirían con el impuesto de renta de las personas físicas, y habría muy pocos que les sonaría algo relativo a los tipos de los préstamos hipotecarios. En cambio, el Euribor, con independencia de que es cierto que es posible que no sepan cómo se funciona y que también haya dudas incluso sobre la transparencia, que es otra de las cosas que dicen las sentencias, que puestos a examinar la falta de transparencia y de la influencia que podían tener las cajas a la hora de elaborar el IRPH, también puede acusarse de falta de transparencia el Euribor. Posiblemente, y eso sería objeto de enjuiciamiento en otra jurisdicción. Lo cierto es que nadie puede dudar de que el Euribor es el índice más conocido generalizadamente, y no solamente es eso, es que es el mayoritariamente utilizado. Entonces, cuando se utiliza un índice minoritario y además hay referencia a que es más caro en un porcentaje, en los estudios económicos ya nos lo dirán los expertos en esta jornada, pero en un préstamo medio hay un encarecimiento de cerca de 20.000 euros en relación al Euribor. Es decir, cuando se utilizan estas circunstancias, llama la atención que se puedan esgrimir estos argumentos. Tal y como yo creo que es muy pertinente aquí traer a colación el voto particular de Javier Orduña en la sentencia de 14 de diciembre del año 2017, en el sentido de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su jurisprudencia ha establecido con rotundidad que todos los elementos que pueden incidir en el alcance del contrato, permitiendo evaluar el coste total del préstamo al consumidor, debe ser información facilitada por la entidad financiera. Sin que en ningún caso se pueda dar por sentado que un consumidor medio conoce que se utilizan diferentes sistemas de cálculo con diferentes tipos de intereses y por lo tanto que según suba o baje otro se pueden existir diferencias notables entre uno y otro. No sirve, ni en ningún caso no se puede invertir o alterar la carga de los deberes de información al considerar que los índices de referencia se supervisaban por el Banco de España y se publicaban mensualmente en el BOE. Y en este sentido, decir otro argumento es que se utiliza en la sentencia de Madrid analizada, es que dice que es que solamente se fija en el índice, que además en esa época ya era un punto más caro el IRPH que el Euribor, pero no se fija en el diferencial, que el diferencial solía ser más bajo en el IRPH que en el Euribor, y que además los Euribor solían tener suelos, con lo cual conjuntamente, o sea, ¿cómo se puede argumentar que los Euribor solían tener suelos cuando solían tener suelos y esa cláusula ha sido ampliamente admitida su nulidad y por lo tanto su no incorporación al contrato? Pero es que a mi modo de ver, el hecho de que incluso el diferencial del IRPH fuera más pequeño, más bajo que el del Euribor, no solamente era un elemento a favor, sino que era más engañoso para el consumidor, porque si no sabía cómo funcionaba el índice, pero sí que sabía que tenía
un diferencial inferior a otro índice como el Euribor, podía creer engañosamente que era un índice no solo más seguro como se publicitaba, sino además más barato. Y bueno, básicamente, no me quiero extender mucho porque tengo a mis compañeros que también tienen seguro mucho que decir en la materia. Yo realmente ya he puesto una sentencia de IRPH, analizando, obviamente, estimando la nulidad del índice, y en relación a la sustitución del índice, me llama la atención que se considere que se pueda sustituir por otro índice de referencia, concretamente teniendo en cuenta que el IRPH bancos y cajas dejó de existir y de publicarse en el 2014, que el índice sustitutivo sea el IRPH entidades, porque es que adolece del mismo vicio de nulidad y falta de transparencia si no se informó de su contenido, de cómo había evolucionado en los años anteriores que el propio IRPH enjuiciado, con lo cual entiendo que esa referencia que hace la sentencia del TJUE a un índice pactado o bien al legal no puede ser a otro IRPH porque adolecería de los mismos vicios de nulidad que el IRPH que estamos anulando y por lo tanto solo puede ser al Euribor. Y en relación a sumar o no el diferencial, yo en la sentencia que he puesto no lo he sumado porque entiendo que el diferencial se pactó contractualmente, pero poniéndonos en la tesitura de no dejar el contrato o bien amortizado anticipadamente porque perjudica al consumidor o bien referenciarlo a otro índice, yo lo referencio al índice legal, Euribor, pero no introduzco un elemento pactado como hubiera sido el diferencial. En cuanto a qué esperar del Supremo, pues yo ojalá pudiera ser más optimista, pero más un día como hoy, después de la sentencia de Bankia, pues realmente intuyo que no hay motivos para ser muy optimistas de la sentencia del Supremo. Ojalá me equivoque. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Margarita, por sus conclusiones que han sido siempre, como siempre, claras y contundentes. La verdad es que ya nos gustaría que el Tribunal Supremo llegara a las mismas conclusiones que ha llegado usted esta tarde. Yo quisiera, antes de hacer las preguntas que ya veo que aquí tenemos un par de preguntas a la espera, muy interesante, no conocía la sentencia de 22 de mayo de 2020 de la Audiencia Provincial de Madrid. Va un poco, si no me corrija, va un poco en sintonía, ¿no?, con las sentencias de la Audiencia Provincial también de Baleares, que hemos tenido muy recientes, el 25 de junio de 2020, ¿no?, que nos dice nuestra Sala Quinta en este caso, pues que puede que la cláusula no sea transparente, pero eso no significa que sea abusiva, ¿no?, porque alega, aquí la Sala dice, bueno, que no hay desequilibrio entre las partes porque la fecha de los contratos era anterior a esa caída de los tipos de interés del Euribor. Yo quisiera, bueno, a ver si me pudiera dar su opinión en relación a estas sentencias. Son dos sentencias consecutivas que ha dictado nuestra Sala Quinta de la audiencia, a ver qué opinión le merecen. No la oímos, Margarita. Sí, ya, estoy en sonido. Pues me parecen absolutamente la misma opinión, porque es que van en la misma línea que las de la Audiencia de Barcelona y las de Madrid. Yo creo que es que solo basta con atender, para mí es básico lo del artículo 83 de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios. Si una cláusula no es transparente, es nula automáticamente. Y eso es lo que yo, cuando juego ahora, tengo que considerar. Me parece realmente muy poco sostenible jurídicamente entender que, dada que la modificación de ese precepto es a partir de la Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario, no se pueda aplicar anterior. Porque eso mismo que si yo modero ahora unos intereses abusivos antes del año 2014. Es lo mismo, y si no, que me explique alguien un argumento en contra de eso. Pues la verdad es que no estoy muy contenta con esa resolución, que imagino que pronto provocará una sentencia mía, porque entiendo que no es fácilmente sostenible, especialmente con la actual redacción del artículo 83 del texto refundido. Muchas gracias. Sí, efectivamente, incluso acabaría con los efectos disuasorios, ¿no?, de la propia directiva si les damos esa capacidad de modular, moderar, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias. Pues le paso a nuestro primer espectador. Le preguntan: buenas tardes, un placer escuchar a la magistrada. ¿Qué ocurriría en el caso de que las audiencias de las distintas comunidades autónomas no se pongan de acuerdo? Bueno, pues se me oye, ¿verdad? Yo creo que nos va a ser de utilidad en este sentido de que ya hay gran interés casacional, lo que nos diga el Supremo, si no es mañana, que sea cuando pueda ser, ¿no? Yo creo que va a ser básico lo que diga el Supremo y posiblemente, y si realmente la solución que nos da el Supremo no es enteramente satisfactoria, no cabe descargar incluso el planteamiento de una segunda cuestión prejudicial al TJUE sobre aquellos extremos que quizá pudieran ser objeto de mayor precisión por parte de la sentencia de marzo, que no lo han sido.
Y en esa línea iba precisamente la pregunta de Felipe. ¿Considera la magistrada que es el momento de plantear una segunda cuestión prejudicial que aclare estos extremos? Pues la damos por contestada. Y tenemos otra, gracias por el webinar. El banco puede decirnos que ellos no podían saber la evolución del IRPH y por lo tanto no ha existido mala fe por el banco. Vamos a ver. El banco siempre dice que no tiene una bola de cristal. Yo ya lo llevo viendo desde hace muchísimo tiempo con multidivisas, con preferentes, con subordinadas. Una bola de cristal no tiene nadie. Pero en mejor disposición para saber y para manejar tipos está el banco que la entidad financiera. Y desde luego, si no puede saber las previsiones a futuro, sí puede saber el pasado y sí puede hacer un análisis comparativo del IRPH los 2 años anteriores y compararlo con el Euribor. Más allá de que no le obligue el fallo de la sentencia, sí que yo he leído expresamente ese parágrafo de la sentencia del TJUE para entender que sí que tenía en mente el TJUE que un análisis económico realmente cierto es el que compara el IRPH con el índice que todo el mundo conoce, que es el Euribor. Si, con independencia de no conocer la evolución futura, si se le dice al consumidor, mire, le estoy ofreciendo porque nadie fue en el año 2006 o el 2008 a una entidad financiera pidiendo un IRPH, obviamente. Se le ofreció desde la entidad financiera que se le hubiera dicho, mire usted, la evolución de los 2 últimos años ha sido esta y en comparación con el Euribor ha sido esta y el coste comparativo ha sido este. Por lo menos, si no se puede predecir, que también se puede, las entidades financieras pueden o tienen mecanismos para establecer cómo van a evolucionar. Ahora mismo todos sabemos en qué contexto alcista o bajista está el Euribor. Desde luego, más que el consumidor pueden y desde luego respecto al pasado pueden. Pues muchísimas gracias, doña Margarita, por su intervención excelente. Vamos a pasar y relacionar un poquito con esta última pregunta. Yo creo que nos va a resolver las dudas Pau Montserrat. Pau Montserrat es, aparte de vocal de Asufin en las Illes Balears, es economista, es perito economista en procedimientos judiciales relacionados precisamente con productos financieros y productos de inversión. Es consejero en el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears en representación de las asociaciones de consumidores. Es experto, yo creo que todos o casi todos lo conocemos, es experto en la divulgación en materia económica en diferentes medios de comunicación y es experto también en fintech, en tecnofinanzas con su comparador en fintech. Y finalmente, yo creo que también, dada su importancia, mencionar que es profesor asociado de Economía Financiera en la Universidad de las Illes Balears, así que está formando a los futuros economistas que nos arrojarán luz en estos procedimientos. Pau, si te parece, empezamos con tu ponencia, comercialización y análisis económico. Cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Cristina. Enhorabuena a Margarita Poveda, la magistrada que siempre arroja luz en un tema que a veces nos perdemos, sobre todo la parte más jurídica. Vamos a ver, aquí algo falla. Algo falla en el propio sistema. Esa es la primera idea. El sistema financiero lleva mucho tiempo adoleciendo de una problemática que tiene que ver con su propensión al cumplimiento de la normativa legal, al incumplimiento de la normativa legal. Yo trabajé en banca, conozco sus inicios y soy un fan de los productos financieros y, por tanto, soy un fan teórico de la banca, pero el trabajo se ha estado haciendo mal y no se ha estado haciendo mal por casualidad. Y esa es una opinión, desde el conocimiento, se ha estado haciendo mal a propósito. ¿Por qué? Pues porque, como en el caso que nos ocupa del IRPH, si el hipotecado paga más dinero a tipo de interés variable con un IRPH más su diferencial del 0,10, por poner un diferencial, que con la hipoteca Euribor más 0,75, al banco le interesa que el cliente contrate un IRPH más 0,10 en lugar de un Euribor más 0,75. Cuando el cliente pierde, el banco gana. Y eso se da en multitud de problemas con los productos financieros. Eso, que es un claro conflicto de interés a la hora de comercializar productos, se podría subsanar de diferentes formas. Una forma, que sería reducir esa simetría informativa, sería que el usuario, el consumidor medio, informado, perspicaz y atento, que el Supremo siempre nos comenta, fuera
un consumidor con una cultura, una educación financiera básica, mínima, adecuada a entender que las hipotecas a tipo variable pues se referencian a un tipo referencial que puede ser de diferentes tipos y que podemos consultar en el Banco de España, a saber una base de lo que es un cuadro de amortización y en base a esta información poder utilizar una herramienta como puede ser la simulación del Banco de España para hacer simulaciones. Eso a día de hoy no existe, pero es que en el año 2006 y 2007 ni existía esta herramienta del Banco de España, ni existía la conciencia de que nosotros tenemos que preocuparnos porque no, lo digo entre comillas, nos engañe el banco y por tanto era totalmente imposible pedirle a un consumidor que hiciera este esfuerzo. Pero si no lo hacía, se encontraba con un banco que tenía delante de sí a un cliente al que financiaba, que le podía ofrecer una hipoteca a un tipo variable Euribor más 0,75, una hipoteca a un tipo variable de IRPH más 0,10. Eso es la primera idea. Después, y esto también se ve en cascada o se ve de forma mucho más clara después de la situación del COVID, nuestras instituciones están muy devaluadas. Están devaluadas porque han sido politizadas, es decir, han sido intervenidas por poderes ajenos a la propia naturaleza de la institución y funcionan de forma inadecuada. ¿Por qué digo que están devaluadas nuestras instituciones y esto tiene que ver con la problemática que tenemos ahora mismo en el IRPH? Porque los grandes técnicos que tenemos en el Tribunal Supremo, el ciudadano medio y también muchos jueces a veces ya empiezan a dudar de la corrección jurídica de sus argumentos. Por otra parte, el supervisor, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que son los supervisores básicos, aparte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, ha sido o fue secuestrado. Eso es una cosa que defiendo yo, pero no solo la defiendo yo. Fue secuestrada significa que, de alguna manera, la influencia que tenía el supervisado, que era la banca, era una influencia mucho más fuerte que la que podíamos tener los consumidores o la que podíamos tener los profesionales del mercado. Con lo cual, todo esto, toda esta amalgama que me ha llevado un par de minutos a explicar, es la que nos posiciona ahora en la situación jurídica y en la situación técnica o lo que diríamos la situación matemático-financiera. Porque yo esto que les voy a explicar a ustedes, si se lo explico a mis alumnos, tampoco lo van a entender. Los alumnos de segundo de GADE no van a entender qué es un cuadro de amortización, ni van a entender cómo se calcula o cómo se referencia a un tipo variable. Podrían ser alumnos o incluso economistas que acabasen la carrera y no tuvieran aún la formación financiera básica para entender lo que ahora voy a explicarles. Por eso, el que les tenía que haber explicado todo eso, que era el banco, que como recordamos, tiene un claro conflicto de interés y los supervisores, los que lo castigan cuando hace las cosas mal, precisamente no son muy severos, pues ¿qué ocurre? Esa combinación, pues ocurre lo que ha ocurrido. Vamos a ver el IRPH, recordemos, ha habido multas multimillonarias por manipulación del LIBOR, tipo de interés que se utilizaba, entre otras cosas, para las hipotecas multidivisa. Manipulación, la banca, como Deutsche Bank y otros, Barclays, manipularon el Euribor y han sido sancionados. El Euribor, ese referencial que parece más limpio y más transparente, ha tenido que ser modificado su forma de cálculo para lo que se ha venido a llamar el Euribor Plus, que es un híbrido del Euribor, ha tenido que ser modificado y ha tenido que entrar en juego otros valores aparte de los valores que daba la propia banca, porque también ha sufrido de manipulación. El LIBOR y el Euribor tienen muchísimo más panel de bancos que dan información y muchísima más calidad estadística que lo que veremos ahora del IRPH. No es muy osado sospechar que si el LIBOR y el Euribor han sido manipulados, el IRPH puede haber sido manipulado, sobre todo teniendo en cuenta que es mucho más fácil manipular el IRPH, porque estadísticamente es muy débil, es un índice que es muy débil, que el Euribor y el LIBOR. A lo que ha comentado la magistrada Margarita Poveda de
¿quién iba a buscar un IRPH al banco? ¿Quién conocía cómo cotizaba el IRPH en lugar del Euribor? Pues basta que veamos, voy a ver si puedo compartirles la pantalla. No sé si estoy compartiendo adecuadamente la pantalla. Sí, Pau, perfecto, lo vemos bien. Muy bien. Pues vamos a ver. Si ustedes ven la naturaleza del IRPH, pues van a ver una definición técnica. Imaginemos que el banco ha sido lo suficientemente diligente para introducir en sus escrituras una explicación técnica y veríamos esta explicación técnica. Tipo medio de los préstamos hipotecarios, a más de 3 años para adquisición de vivienda libre concedidos, en este caso sería el IRPH de entidades. No creo que sea muy osado decirles que yo sí, pero un consumidor medio difícilmente sabría si esto es un Euribor o no es un Euribor. Y eso es información legal que no siempre se ha incorporado a las escrituras de préstamo hipotecario. Y después, yo coincido con la magistrada Margarita Poveda, estoy analizando el IRPH de entidades, el de cajas y el de bancos, que ha sido eliminado por el legislador, con los mismos argumentos que debería haber eliminado el IRPH de entidades, que es que hay muy pocas entidades que dan números, que informan de este interés y que, por tanto, la solidez del propio índice es muy pequeño. Y además veamos una fórmula que a lo mejor a los que no estáis tan avezados en matemática financiera les puede resultar muy complicada, pero en realidad es muy sencilla. Aquí lo que nos dicen es que este interés se calcula sumando los intereses ponderados que nos dan los bancos, los intereses ponderados que nos dan las cajas, hoy en día solo quedan 2, y después dividiendo por el número de bancos y cajas que hay aquí. Claro, ahora me voy a adelantar a los peritos que pueda incorporar el Banco de España, que pueda incorporar un banco para intentar justificar el IRPH, que por desgracia los peritos, nuestro trabajo, no es intentar dar argumentos a los que nos han contratado. Nuestro trabajo como perito es intentar arrojar luz para que el juez pueda dictar sentencia con la información precisa. Los peritos que, por ejemplo, vamos a defender que las hipotecas multidivisas tienen riesgo o no tienen riesgo, no tenemos que ir condicionados, tenemos que ir con fundamentos técnicos, pero me encuentro a diario en los juzgados algún perito que defiende cosas que no tienen una defensa técnica. ¿Qué nos diría un perito del banco? Nos diría, bueno, sí que es cierto, pero aquí es ponderado. Como es ponderado, ¿ponderado qué significa? Que en función de las hipotecas que he dado y el importe que he dado, se me pondera el interés. Pero eso no es cierto, porque lo que es ponderado es el interés que yo le voy a dar, por ejemplo, como CaixaBank. Pero este interés que yo le doy como CaixaBank, que he ponderado yo, después lo sumo directamente, sin ponderación, con el interés que me dé Pichincha, por ejemplo, con el interés que me pueda dar Banco Sabadell. Por lo tanto, esto es una suma aritmética. Aunque se haya ponderado en un inicio el banco, es una suma aritmética. 3 más 2 más 3 más 1 dividido entre 4. No hace falta ser experto en estadística para ver que aquí parece que esto es muy endeble. Pero es que además de ser endeble, ¿qué ocurre? Bueno, pues vamos a ver. El consumidor ha leído, ahora nos ponemos en la cabeza del consumidor y decimos, vale, el consumidor ha leído esto, ya es mucho pedir, pero hay que pedírselo a un consumidor informado y perspicaz y atento, pues hay que pedirle que lea la escritura y se lo lee. Bien, que lo entienda, pues ya es un poco más difícil, pero vamos a pensar que lo entiende. Pero claro, nos vamos a una oferta vinculante. Yo he oído que uno de los argumentos jurídicos, creo que de una audiencia del Supremo, ahora no me acuerdo, era que había menos cláusulas suelos en los IRPHs que en los Euribors. Pues mira, ahora vemos una oferta vinculante de julio del 2002 que ya se estaba comercializando el IRPH. El IRPH no tiene por qué haberse comercializado solo en el 2006. Hay hipoteca que se comercializaba antes. Y fijaros que hay una cláusula suelo del 3,5 con un techo del 12. Pero aquí, ¿qué nos dice? Pues en esta oferta vinculante nos dice que tenemos un índice de referencia conjunto de entidades más un 0,10. Mucha gente, muchos consumidores
van a interpretarlo en el 2002 y en el 2019 tuve un caso igual de un cliente al que le ofrecieron IRPH más 0,99 que me dijo, es que tengo una hipoteca como la de ING en su momento. ING daba Euribor más 0,99 y el cliente le daban IRPH más 0,99 y estábamos en el año 2020. En el año 2002 queda claro que cualquiera se puede creer que ha contratado una hipoteca baratísima a un no sé qué, a un Euribor más 0,10. Pues es mejor que la tuya porque tú tienes un Euribor más 0,75. Es fácil que un comercializador que no explique del todo adecuadamente los parámetros financieros de una hipoteca a un consumidor que no tiene el conocimiento financiero adecuado para hacer las preguntas que necesita, es fácil que le induzca a contratar lo que pretende. ¿Y qué es lo que puede pretender? Pues el que le dé más dinero al banco, que es quien le paga. Aquí tenemos cómo se explica el IRPH en una escritura de verdad. Estamos exactamente igual. No vamos a detectar, si nadie nos lo explica, que estamos contratando. Si el banco es diligente y se preocupa de explicarnos lo que contratamos, pues lo sabremos. Si el banco actúa de la forma que, de forma bastante generalizada, creo que podemos decir, basta que cojamos en los casos de hipotecas multidivisa o de cláusulas suelo, cómo se han juzgado, pues veremos que es fácil que yo no sepa lo que he contratado. Argumentos de venta, pues uno top es que es más estable, porque si yo estoy contratando, nos ponemos bajo el supuesto de que al cliente se le informa o que el cliente sabe, que el cliente es capaz de averiguar que está contratando algo más caro. Yo soy capaz de ver como el IRPH más 0,10 es más caro que el Euribor más 0,75. Vamos a ponernos en este supuesto. Entonces, ¿por qué voy a contratar esta hipoteca? Una hipoteca más cara que la que ofrecéis con Euribor. ¿Por qué? Nos dirán, bueno, porque es más estable. El IRPH, y ese era un argumento de venta, el IRPH es más estable. Nos vamos a la calculadora de ahora, de que el Banco de España no proporcionaba esta información tan bonita y de tan fácil acceso en el año 2006. La proporciona hoy. Pues yo me voy a esa calculadora, le pongo a 2006 y puedo ver cómo estaba pues, el IRPH de bancos, pero fíjense, yo tengo que saber qué es el IRPH de bancos porque aquí no me pone IRPH por ningún sitio, tampoco en el Banco de España. Pues vería que el de bancos se movía así, el de cajas así, el de conjunto de identidades así, y me iría al Euribor. Curiosamente, y yo me gustaría saber cómo lo justificará el Banco de España, aquí sí que me aclara que la referencia interbancaria es a un año y se llama Euribor. ¿Por qué aquí no me pone que es el IRPH de bancos? Curioso, ¿verdad? Ni siquiera con la información que tenemos online en el Banco de España a día de hoy, un cliente tiene toda la información para saber qué está mirando. Y pues nos iríamos al Euribor y veríamos cómo ha cotizado. Primer ejercicio, ¿cómo ha sido el pasado? Pues yo me voy y miro cómo ha sido el pasado, ¿vale? ¿Cómo es el presente? En este caso, pues tenemos un Euribor que ya está rozando el menos 0,40, de hecho en septiembre cerrará por debajo del menos 0,40 y tenemos el único IRPH que sigue funcionando que está cotizando al 1,74,3. Aquí nos es fácil ver que la diferencia pues, es de casi 2 puntos, no, es de más de 2 puntos. Se ha movido el Euribor y el IRPH con una diferencia entre 1 y 2 puntos, en alguna situación menos, pero nunca el IRPH ha estado por encima del Euribor. Y eso no es por casualidad. Esto es porque el IRPH, y eso creo que lo vamos a ver a continuación, el IRPH no es el tipo que los bancos informan que han prestado a sus clientes. No es el tipo nominal. Si tenemos una hipoteca y la mayoría de hipotecas se han concedido a un 4% nominal, pues lo normal es que yo comunique que he dado mis hipotecas al 4%. Eso es lo que pasa con el Euribor. El IRPH es una TAE, es una tasa anual equivalente. Incorpora la comisión de apertura de haberla, en el 2006-2007 siempre había comisiones de apertura, incorpora el coste de que yo haya añadido seguros,
incorpora todos los costes que en cada momento la TAE tiene que incorporar. Con lo cual, yo estoy comunicando un coste efectivo, estoy comunicando unas hipotecas mucho más caras que lo que yo estoy ofreciendo nominal. Y cada año las voy sumando encima un diferencial, el 0,10. Con lo cual, ese IRPH que yo estoy comercializando, ¿qué es? Lo que a mí me cuesta, lo que yo gano en total con las hipotecas, pero además más un 0,10. Con lo cual, estoy ganándole aún más a mi propia TAE que incorpora las comisiones. Aquí vemos pues, que los IRPH, sea el de bancos, el de cajas o el de conjunto de entidades, se han movido muy parecido. No hay nada que nos permita sustentar legislativamente que el IRPH de entidades, este verde, es mejor, tiene algo diferente al IRPH de bancos y al IRPH de cajas. No hay nada. Por tanto, sigue siendo, adoleciendo de los mismos vicios que los eliminados. Aquí estamos comparando un Euribor, que sería el verde, con un IRPH, y vemos que solo en algún momento en el 2007 o 2008 llegaron a aparecerse estos valores, pero que siempre, no por casualidad, no por previsiones de los bancos, sino por su propia configuración, siempre va a ser más caro, y no la diferencia del diferencial que juegan a, bueno, es que el diferencial del IRPH es más bajo. Es que el diferencial del IRPH debería haber sido negativo para empezar a ser comparable con el Euribor más su diferencial. Tendríamos que estar comparando un Euribor más 0,75 con un IRPH menos 1,75 y así estaríamos jugando en una liga similar. Esto me lo voy a saltar porque ya lo hemos comentado. Aquí también hemos comentado por qué el IRPH se forma de fort comptage y que por tanto no nos sirve. Esto fue un juicio ordinario, el juicio ordinario del Juzgado de lo Mercantil número de Burgos 81/2014, que explicó el propio Banco de España en interrogatorio, en este caso en el IRPH de cajas, cómo se configuraba. Estamos en un momento en que no tenemos transparencia. Yo necesito que el Banco de España sea el adalid de la verdad. El Banco de España debe decir, debe decir lo que yo digo, porque tiene los técnicos y lo saben. El IRPH es un referencial que no debe ser utilizado en el mercado hipotecario porque no cumple con los estándares estadísticos, es manipulable, es previsible y, por tanto, yo como Banco de España pido al legislador que no lo utilice y utilizo mis medidas coercitivas para que los bancos no lo utilicen. Porque yo no estoy dando una opinión basada en lo que yo pienso o dejo de pensar. Estoy dando una visión técnica del referencial IRPH que el Banco de España, sus técnicos, conocen mejor que yo. Aquí tenemos el número de casos de IRPH, pues bueno, no sabemos, 1.300.000, no sabemos cuántas hipotecas habrá. Yo había hecho números, pero simplemente les voy a enseñar, ya que se está compartiendo, les voy a enseñar pues cómo se hacen estos números para calcular que un IRPH de entidades habríamos pagado 143.000 euros, lo voy a hacer más grande que a lo mejor no se ve, con un IRPH de entidades más 0,10, no estoy utilizando el mismo referencial, sino uno de mercado. Habríamos pagado 143.000 euros en cuotas y nuestro capital pendiente sería de 113.000 euros. Y si hubiéramos utilizado un Euribor más 0,75 precio de mercado, hubiéramos pagado 126 y deberíamos 106.000 euros. Solo de cuota hemos pagado, no con el diferencial que yo considero que hay que utilizar, que es, o bien, como ha dicho la magistrada, no utilizar diferencial, o bien utilizar el mismo diferencial que se estaba utilizando con el IRPH. Yo no he hecho eso, que el daño es más grande. He hecho el argumento que se podría haber utilizado por parte de algunos técnicos de no, utilíceme el de mercado. Pues a pesar de todo estaríamos hablando de 16.000 euros de daño en cuota y en deuda estaríamos hablando de 7.000. Por tanto, en un caso que no es el que hay que ponerse, en un caso en que sería el caso pro banca de un técnico razonable, a pesar de todo estaríamos hablando de 24.000 euros. Voy a dejar de compartir y ya voy a cerrar. Primero, y además con 20 solo me he pasado de un minuto. Primero, el IRPH
no se conoce. No se conocía antes y no se conoce actualmente. Para entender el IRPH hay que tener una cultura financiera que no tiene el consumidor medio. El consumidor medio que tiene la cultura financiera que comento no hubiera contratado un IRPH porque pura y simplemente es más caro y lo puede predecir. Lo puede predecir y lo puede predecir sabiendo que se conforma con TAEs. Los supervisores, el Banco de España en este caso, también lo sabe, también lo sabía y no está actuando con la contundencia que un consumidor parece que tiene que esperar que actúe un supervisor. Y en base a todo esto, independientemente de por dónde va la disquisición jurídica, tenemos técnicamente, desde un punto de vista financiero, un referencial que tendría que haber sido expulsado del mercado hipotecario porque estadísticamente se puede demostrar de forma muy sencilla que es predecible, es decir, cada banco sabe en función del tipo de interés que él pase, como conoce su peso, porque son sumas aritméticas, es una media aritmética, sabe cómo va a influir en el IRPH del mes que viene, por tanto es predecible y por tanto también, sabiendo que yo subiendo o bajando este tipo de interés, pidiéndole a Banco Pichincha, que de los, y me disculpe lo de Banco Pichincha porque creo que no estaba en el 2006, es para decir un banco pequeño, diciendo al banco pequeño que de las 3 hipotecas que ha dejado las deje caras, yo sé que va a influir tanto como el Banco Santander en el IRPH y por tanto, evidentemente no tiene calidad estadística y por tanto creo que no hay desde el punto de vista matemático quien pueda defender este IRPH. Muchas gracias. Bueno, Pau, pues muchísimas gracias por tus excelentes conclusiones. La verdad que escuchándote uno se para a pensar y dice cómo el Supremo no va a declarar esto nulo por abusivo, ¿no? Desde luego que no cabe dudas. Y si no, cuanto menos nos podemos plantear, si no va bien por la vía del control de transparencia, podemos abordar otras vías, alegando pues todo esto que comentas, ¿no? La manipulabilidad del índice y la predecibilidad del índice. Los argumentos es curioso porque los argumentos que nos llegan, ¿no? De los afectados que vienen a vernos siempre es un poco lo mismo, tienen un poco el mismo patrón, siempre nos decís un poco lo mismo, ¿no? Y es que el banco os comentó que este índice era mucho menos volátil, era mucho más estable, era más seguro e incluso más barato. Claro, viendo tus gráficas, viendo tus números, todos estos argumentos decaen, ¿no? Y la verdad es que no sabemos cómo lo van a defender, desde luego, las entidades financieras. Yo quisiera preguntarte, Pau, porque uno de los argumentos que acogen las audiencias provinciales y puede que a lo mejor el Tribunal Supremo también los haga suyos, entre ellas Baleares, es en cuanto al conflicto de interés, ¿no? Es decir, si la entidad tenía conocimientos suficientes previamente a la comercialización de estos préstamos, tenía conocimientos en cuanto a la predicción de esos índices. Y hay casos que son muy flagrantes, porque a lo mejor en el año 2002, 2004 no lo sabíamos, pero la gran mayoría de casos que nos llegan al despacho son precisamente en el año 2007, 2008, 2009, 2010. ¿Qué entidad financiera no sabía lo que estaba pasando, lo que inminentemente iba a pasar? Yo quisiera preguntarte esta vez qué opinión tienes. Sí, yo tengo, a lo largo ya son años, yo recuerdo trabajar como, ahora que tenemos esta noticia que habrá que estudiar con detenimiento de Bankia, que parece que la contabilidad era certera pura y simplemente porque la CNMV y el Banco de España no dijeron nada en el 2011, pero yo llevo ya muchos años, desde los primeros años de las primeras demandas de Bankia, intentando explicar productos que cada vez son más complejos y que los magistrados y los jueces, que muchas veces o en gran parte de los casos no tienen una formación financiera específica, cada vez tienen más dificultad en entender. Tienen más dificultad en entender y los peritos tenemos más dificultad en explicar. ¿Qué ocurre? Que desde mi punto de vista, desde el Supremo, hasta incluso algunas de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea adolecen
de entendimiento profundo del producto que se está juzgando. Cuando no hay un entendimiento profundo del producto que se está juzgando, nos podemos equivocar. ¿Por qué? Por ejemplo, el IRPH es igual. Me has hecho la pregunta de si podían hacer previsiones de tipos de interés, que es la base. La banca, su trabajo es hacer predicciones de tipos de interés. ¿Por qué? Porque capta dinero, cuando no hay intereses negativos, en una época normal, capta dinero de los ahorradores, entre otras cosas. Ese dinero que capta, que es su pasivo, lo transforma en un activo que pueda ser un crédito a largo plazo, cobra un interés para el crédito a largo plazo que tiene que ser superior al que da por el depósito y esa es su ganancia, su margen de intereses. Por tanto, es un negocio básico. Un banco que vaya a un perito o el propio banco diga que no sabe hacer predicciones de tipo de interés, pues le tienen que quitar el carnet de conducir bancos, porque eso significaría que no sabe lo mínimo de lo mínimo que es previsiones de tipos de interés. Pero es que además, en este caso de IRPH, a diferencia de, por ejemplo, la evolución de los tipos de cambio en las hipotecas multidivisa, que sí que tiene mucha importancia demostrar que hacían previsiones, en este caso no hace falta. Los intereses suban o los intereses bajen, es decir, estemos en un momento de crisis económica en que para reactivar la economía hay que bajar tipos, o estamos en un momento de crecimiento económico en que para que no se sobrecargue la economía hay que subir tipos y haya menos crédito, sería un poco por qué suben los tipos y por qué bajan, es igual, porque el IRPH, como se conforma como una TAE, siempre es más caro, suban o bajen. Lo único que ha demostrado es que cuando baja, el IRPH encima baja menos. Por tanto, pagamos más intereses, más diferencial cuando estamos en escenarios de tipos de interés bajistas que alcistas. Pero en realidad es igual. Incluso si el banco alega que es tan incompetente que no sabe hacer previsiones de tipos de interés, incluso en este caso da igual, porque no estamos trabajando con esa previsión, estamos trabajando con la propia naturaleza del referencial. Muchas gracias, no, Pau, totalmente de acuerdo. Te preguntan, tenemos algunas preguntas, un espectador anónimo dice, me gustaría preguntarle al experto, con la situación atípica que estamos viviendo, con su inmensa influencia que está teniendo la economía en nuestro país, dice, ¿el Supremo va a ser valiente para dar la razón al consumidor con lo que económicamente esto significa? Dice, ¿hasta dónde hay independencia teniendo en cuenta los factores sociales y económicos? Es decir, claro, los intereses que hay en juego, una eventual devolución de IRPH de todos los afectados. ¿Qué opinión te merece esto, Pau? Mira, a ver, el tribunal, lo que tiene que ser el Supremo, como cualquier órgano judicial, es justo. Y se tiene que hacer cumplir la ley. Eso es lo que tiene que hacer el Supremo y para eso se les paga. Yo no espero ni dejo de esperar nada en el sentido de una espera. Yo lo que quiero es que cumplan con la normativa, que entiendan lo que es el IRPH y en base a eso que entiendan lo que nos ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en base a eso dicten una sentencia. Me guardo lo que creo que va a decir, porque me podría equivocar y no soy jurista. Por tanto, nadie soy para afirmar sobre eso. Pero que es evidente, lo hemos estado viendo, que las decisiones del Supremo, de una manera o de la otra, recordemos la estrambótica cambio de criterio y de vuelta a criterio con actos jurídicos documentados, ¿vale? Por tanto, evidentemente que parece ser que de alguna manera el ambiente se contamina. Esperemos que no y que el Supremo resuelva jurídicamente como debe ser. También te preguntan, Pau, ¿es necesario aportar un informe de un perito en la demanda? ¿Es necesario o es un simple añadido? Bien, como dicen en las televisiones, me gusta que me haga esta pregunta, porque como yo soy perito, aquí lo primero que tengo que decir como perito, que es lo primero que tiene que hacer el banco cuando comercializa productos, es decir quién es, ¿vale? Yo ganaré si usted me contrata la informe pericial, si el cliente me paga para un informe pericial. Por tanto, yo puedo tener un conflicto de interés. Eso es la transparencia. No se puede ser independiente, pero se puede ser transparente. Segundo, mi opinión sobre la incorporación de un informe pericial. Yo creo que hay que valorarlo en base a la capacidad económica que tenga el propio demandante. Es decir, lo que está claro es que el IRPH no es tan sencillo o más que tan sencillo, no es tan parecido como pueda parecer a las cláusulas suelo. El IRPH estamos atacando su
incapacidad estadística para ser un referencial hipotecario válido. Por tanto, aquí hay un componente de demostrar o intentar demostrar al que juzga que es y me lo permiten, he intentado ser muy técnico, un ñarro estadístico. Eso es la primera idea y eso puede ayudar un pericial o no. Y segundo, y lo estamos viendo en las ejecuciones de sentencia, los bancos nos tienen desgraciadamente acostumbrados a que cuando se les ha condenado a devolver cantidades y esas cantidades son de difícil cálculo, o bien no devuelvan esas cantidades o bien devuelvan menos cantidad de la que corresponde. Lo digo, por ejemplo, en las hipotecas multidivisa que nos estamos encontrando con esta casuística de forma muy generalizada. Solo o con un informe pericial inicial o con un informe pericial final podremos saber que a nuestro cliente le están devolviendo lo que corresponda. Por tanto, en algún momento hay que acudir a una pericial o, como mínimo, a alguien que nos verifique que los cálculos que se están haciendo son los correctos. Sí, yo respecto a este último comentario que has hecho, desde mi visión jurídica de tantos procedimientos que tenemos, es cierto, en cuanto a la fase de ejecución de sentencia tenemos problemas porque las sentencias no entran a determinar, si no nos lo pueden aclarar las magistradas, no entran a determinar la concreta condena a cantidades, sino que se limitan a declarar la nulidad de la cláusula. ¿Y qué sucede si no cuantificamos o como menos sabemos esos importes? Pues que dejamos a la entidad financiera total libertad como para que cumplan a su criterio. ¿Y qué sucede? Que su criterio siempre es inferior al que realmente le correspondería al cliente, ¿no? De ahí la importancia. Y una última pregunta, Pau, te pregunta Cristina Ruiz, te dice, ante las malas perspectivas de los tribunales, ¿no sería interesante para el consumidor, pleitee o no, cancelar estos préstamos con IRPH tan caros y pedir otro nuevo con el tipo bajo del Euribor actual? Aquí la respuesta la van a dar nuestros juristas y nuestras magistradas, porque yo no sé el efecto, o si lo sé de oídas, el efecto que pueda tener, pues hacer una novación modificativa para pasar de IRPH a Euribor, hacer una cancelación de hipoteca con el coste que pueda tener esto y constituir una nueva hipoteca con Euribor. Lo que está clarísimo es que mientras yo tengo IRPH más el diferencial, estoy pagando más que si transformo mi hipoteca a un tipo fijo. Ahora hay tipos fijos del 1 o 2% nominales, que esta es otra cosa. Ahora resulta que los tipos fijos que nunca se ofrecían ahora se ofrecen y también es por interés de la banca, no es porque se hayan vuelto a buenos samaritanos. Pero claro, hay que ver, eso tiene que recomendarlo el abogado, porque el abogado sabe qué efectos tiene una cosa o la otra. Yo aquí, por la cuenta que me trae sin perjuicio lo que puedan decir las magistradas, si la pregunta es ¿pierdo el derecho a reclamar por el hecho de cancelar y constituir un nuevo préstamo? Yo entiendo que el derecho no lo perdemos. Estamos hablando de una nulidad radical de la cláusula, por tanto, no se podría ver como un hecho confirmatorio de que sanase la eventual nulidad. Yo entiendo que, por lo tanto, se podría reclamar luego con posterioridad. Sin problema, no se perdería el derecho. Luego las magistradas, sino que me corrijan y den su opinión. Pues muchas gracias, Pau. Gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido muy claro y contundente, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Y si les parece, vamos a dar paso. Vamos muy bien de tiempo. Lo estamos haciendo fantásticamente bien. Vamos a dar paso a la última ponencia. En este caso, de la magistrada doña Carmen Robles. Ahí la vemos. Un momentito. Hola, buenas tardes, ¿me oyen? Muy bien, Carmen. La vimos. De acuerdo, es que tenía silenciado el micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Pues muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Es un honor tenerla desde Ibiza con nosotros y que nos dé su visión, que además es una visión muy importante, porque incluso antes de la sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2020, usted ya se había pronunciado en relación al IRPH. Sí. Fue la primera sentencia que se dictó en las Islas Baleares. Bueno, os tengo que agradecer en primer lugar a Sofín el que me invitase a este evento, ¿de acuerdo? Sí, mi sentencia concretamente fue la primera dictada en relación con el IRPH en las Islas Baleares y es de fecha de octubre del 2019.
¿de acuerdo? A ver, lo primero quería, de alguna manera manifestar y saludar y decirles lo bien que lo han hecho a mis compañeros, especialmente a la magistrada Margarita Poveda, que ha hecho una exposición brillante sobre el tema del IRPH. Y vamos a ver, es que a mí después de esto poco me queda por decir, porque o sea, mi planteamiento era prácticamente el seguido por ella misma, en el sentido de que por qué esta cláusula del IRPH se llevaba al Tribunal Supremo, que como sabemos no se va a pronunciar mañana sobre ella, pero se pronunciará más adelante. Y como muy bien ha dicho ella, esta cuestión se ha llevado al Tribunal Supremo debido a los diferentes criterios seguidos por las diferentes audiencias provinciales. Concretamente, ella ha señalado las sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona, que son de fecha muy reciente, que son ya las mismas que tenía señaladas y que no voy a reiterar porque entiendo que prácticamente es innecesario porque ya lo has puesto muy bien. Y como sentencias a favor tenía una de la Audiencia Provincial de Cádiz del 23 de enero de 2012 y otra de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que manifestaban que la nulidad de esta cláusula en base precisamente a la falta de su transparencia y debido a su poder de manipulación. Y especialmente también a lo complejo de su cálculo, que prácticamente es imposible para un usuario normal el comprender el lenguaje bancario realmente. O sea, es que nos es muy difícil. Entonces, partiendo de que esto ya se ha expuesto, a mí me gustaría, porque esto a lo mejor puede afectar sobre lo que decida el Tribunal Supremo sobre la cláusula del IRPH. Entonces me gustaría hacer un poquito de memoria y hacer referencia a las primeras sentencias del Tribunal Supremo que dictó vamos a ver, en el año 2013, ¿de acuerdo? En el año 2013, sí, en el año 2013, y que lo que hace, de alguna manera, es dar una respuesta legal a la crisis económica surgida durante el año 2008. De manera que se produjeron múltiples ejecuciones hipotecarias en las que los consumidores, por desgracia, se quedaban sin vivienda y con una deuda pendiente. Esto se modificó con el Real Decreto del 6 de 2012 de 9 de marzo, en la que se introdujo en nuestro país el llamado Código de Buenas Prácticas Bancarias, en el sentido que se preveía la posibilidad de que se diese la vivienda al banco en dación de pago. Es decir, el consumidor se quedaba sin su vivienda, pero sí se veía liberado de una deuda. ¿De acuerdo? También me parece importante, porque quizá la cláusula del IRPH es la que menos se ha barajado, y me preocupa lo que pueda decir el Tribunal Supremo, porque es las sentencias que he manifestado con fecha de anterioridad y en relación con la cláusula suelo, que quizás es las primeras declaradas nula. Las sentencias del Tribunal Supremo sí que declaran la nulidad de la cláusula suelo, pero ojo, no le atribuyen efectos retroactivos, declarando su irretroactividad. Esto implica la no aplicación del artículo 1303 del Código Civil y lo que hace es que el consumidor se vea con una sentencia que declara nula la cláusula suelo contenida en su contrato de préstamo hipotecario, pero el banco no le devuelva cantidad alguna. ¿De acuerdo? Posteriormente, fue la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 21 de diciembre de 2016, en la que, además de declarar la nulidad, siempre me estoy refiriendo de la cláusula suelo, porque la cláusula de IRPH creo que se ha hablado bastante de ella por parte de la magistrada Margarita Poveda y lo ha hecho muy bien. Y entonces a mí lo que me preocupa es que la sentencia del Supremo vaya en la misma línea. ¿De acuerdo?
¿Qué ocurrió con esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea? Pues que declaró que la nulidad de la cláusula llevaba aparejada su retroactividad. Es decir, daba lugar a la aplicación del 1303 del Código Civil. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto significa que el consumidor no solamente ve que su cláusula ha sido declarada nula, sino que también le han devuelto, la entidad bancaria le devuelve las cantidades indebidamente cobradas en virtud de esa cláusula declarada nula. ¿De acuerdo? Muy posteriormente, poco posteriormente a esa sentencia, el juzgado de lo mercantil número 3 de Valencia dictó una sentencia, concretamente en fecha 30 de diciembre de 2016, en la que, y basándose en esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, le atribuía efectos retroactivos a la declaración de las cláusulas abusivas, incluso sin que se hubiesen pedido en la demanda. Es decir, de alguna manera excepcionó el principio de rogación que rige el derecho civil, es decir, necesaria instancia de parte. El principio dispositivo. Esta sentencia ha sido confirmada en su integridad por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, de Valencia. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido con posterioridad a esto? Pues que muchos de los consumidores que se vieron afectados por las primeras sentencias del Tribunal Supremo, en las que sí se declaraba la nulidad de la cláusula suelo, pero no se le atribuía efectos retroactivos, han acudido a interponer una nueva demanda. Y entonces aquí, ¿qué ocurre? Pues que ha sido la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en la sentencia número 664 de 2017, fecha 13 de diciembre de 2018, que declaró la cosa juzgada. Es decir, estas personas que sí, consumidores sobre todo, y lo digo esto para el director que antes ha intervenido de creo que era Félix, me parece, ¿no? Al principio, de la Organización de Consumidores y Usuarios. ¿Qué significa? Bueno, pues que es que resulta que las personas que primero reclamaron y se declaró la nulidad, pues de alguna manera no es una sentencia meramente declarativa. O sea, de alguna manera no retribuye ningún dinero indebidamente cobrado. Y ya, en base al principio de cosa juzgada, no pueden reclamar lo mismo. Es decir, existe una diferencia clara entre los demandantes que interpusieron la demanda con carácter previo a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 21 de diciembre de 2016, a los que se les atribuyó el dinero, se les devolvió el dinero, y entre las fechas anteriores. Y digo esto porque a mí me preocupa y no sé qué dirá el Tribunal Supremo respecto de la cláusula del IRPH. Sí me preocupa, atendiendo a estos antecedentes que he manifestado, que sí, que declare una nulidad, pero vamos a ver respecto de los efectos de la retroactividad o irretroactividad de esta declaración de nulidad. Entonces, quiero decir que lo que a mí me gustaría es que el Tribunal Supremo de alguna forma, se pronuncie de una forma clara. Ya también lo manifestó la magistrada Margarita Poveda, que ya se están planteando cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la cláusula del IRPH. Tengo además también que compartir con ella y con Pau Montserrat, que ha hablado anteriormente, que el lenguaje bancario es muy difícil de entender para los usuarios. Además, normalmente si alguien va a un banco de su confianza, pues tú te vas muy contenta porque crees que te venden el producto mejor y te tratan muy bien porque tienen la consideración de cliente. Y también se aprovechan ellos de esas circunstancias y de la dificultad del lenguaje bancario para establecer condiciones o cláusulas abusivas de los préstamos hipotecarios. Como decía la magistrada Margarita Poveda, que yo sepa, nadie de un banco
pidiendo que el índice referencial sea el IRPH, que yo creo que, como ella muy bien decía, nadie sabía lo que significaba, porque el índice de referencia siempre lo más utilizado y el más comúnmente denominado es el Euribor. El Euribor, porque en teoría porque está marcando bajos históricos y además porque es claro y transparente. El IRPH es una cláusula de índice referencial bastante oscura y opaca, en el sentido que exige realizar al consumidor una cantidad de operaciones y de cuentas, quizá para los que no está preparado. Y luego también es opaco y oscuro porque este índice puede manipularse fácilmente por las entidades bancarias y las cajas de ahorro. Entonces, bueno, vamos a ver lo que dice el Tribunal Supremo. Mañana ya sabemos que no va a ser, no sabemos cuándo va a ser, pero bueno, que lo que sí conviene decir es que esta no es la última sentencia sobre la materia de la cláusula del IRPH. ¿De acuerdo? Y muchísimas gracias. Creo que he sido muy breve, pero la verdad es que mi compañera lo ha dicho todo y mis compañeros lo mismo. ¿Vale, Cristina? Muchísimas gracias, Carmen. Es que me han dejado muy poco margen. No, has estado fantástica como siempre, contundente en tus conclusiones. Vamos a ver qué resuelve el Tribunal Supremo. Es muy interesante el debate que planteas en cuanto a los efectos de esa nulidad, ¿no? Vamos a ver cómo interpreta después de la sentencia, porque claro, todo esto tiene un origen, como bien has explicado, en cuanto a los efectos derivados de esa nulidad. Ya vivimos con el Supremo esa limitación inicial, pues por todos esos argumentos que usó, ¿no? Esos argumentos de impacto económico y bueno, sí. Esperemos. Es que, perdona es que claro, a mí me parece un agravio, de verdad, que simplemente, o sea, hay una diferencia de un consumidor a otro simplemente por una declaración de retroactividad o retroactividad. Y las primeras sentencias del Supremo del 2013 y 2015 no aplicaron el artículo 1303 del Código Civil, que es de recibo, porque estábamos hablando de nulidades radicales y de pleno derecho. No es un acto anulable, es un acto nulo y radical de pleno derecho. Y produce efectos desde la fecha en que se colocó esa cláusula financiera en el préstamo hipotecario. ¿Me comprendes? Efectivamente, claro, es lo que antes también lo he apuntado un poco, es decir, claro, no estamos frente a una anulabilidad, no estamos frente a un vicio en el consentimiento, estamos hablando de que lo que es nulo radicalmente, tiene que expulsarse. Y no puede convalidarse. Sí, por eso yo me he ido un poco por lo que el Tribunal Supremo, a ver qué es lo que va a hacer y en qué sentido se va a pronunciar, porque yo bueno, pues me preocupa sinceramente los efectos, si le atribuye efectos retroactivos o irretroactivos. ¿De acuerdo? Y la verdad que también pongo en valor algo que has comentado, que es muy importante y que claro, lo debes ver, ¿no?, desde tu juzgado de instancia, que es ese elemento de confianza, es decir, esa comercialización en ese escenario de confianza, donde estamos frente a unas circunstancias personales de gente pues, que muchas veces está necesitada de adquirir ese bien, que es el más importante en su vida, y no se va a poner a mirar todas estas estadísticas. Es que la vivienda yo creo que supone el 30%, el 40%, o prácticamente el ahorro de la vida de una persona física, el pagar una hipoteca. O sea, porque es una repercusión económica muy importante. O sea, no estamos hablando de nada, ¿no? Pero realmente, claro, es que el lenguaje bancario es difícil de interpretar y difícil de conocer. Y yo creo que también hay un poco de confianza por parte del usuario. Vamos, yo hablo de mi experiencia personal, pero yo creo que en general todo el mundo suele ir al banco de su confianza o el banco en el que tiene la cuenta, porque cree que le va a tratar mejor, pero normalmente no es así. Y te fías más porque partes de la base de que hay una confianza previa, que yo creo que el banco utiliza en beneficio propio. ¿De acuerdo? Más o menos el criterio que yo entiendo. Ha estado muy interesante. Carmen, muchísimas gracias. Mira, tienes dos preguntas. Si te parece, vamos a lanzarlas. Dice, escuchando sus ponencias y sumando el análisis del economista, quiero preguntarle a la jueza el porqué del pesimismo colectivo respecto al Supremo.
Hombre, pues el porqué del pesimismo colectivo hacia el Tribunal Supremo, pues le estamos hablando, yo precisamente estaba hablando por esto, porque, o sea, creo que es por esto, porque las jurisprudencias menores son contradictorias, pero entiendo que, no lo sé, que el Tribunal Supremo ha cambiado tanto de criterio en tan múltiples sentencias que nos ha traído a los consumidores y al mundo del derecho un poco como en jaque. Porque donde digo una cosa, porque la última sentencia que estaba aplicando era la del 23 de enero de 2019. ¿no? Que era la jurisprudencia del Supremo. Y esa sentencia la ha tirado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia del 16 de julio de 2020, de forma que atribuyera la totalidad de los gastos, salvo el impuesto de actos jurídicos documentados, a la entidad bancaria. Entonces, ¿por qué ese pesimismo? Porque estamos viendo que en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea son más pro consumidor que en el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo ha ido cambiando sus criterios y eso despista al consumidor. Es lo que yo creo. Sí, yo la verdad que estoy completamente de acuerdo, porque es que todos estos vaivenes que hemos vivido en todas estas materias no hace ya que, con independencia de los argumentos jurídicos, incluso económicos que ha planteado mi compañero, pues hombre, llega uno a plantearse si realmente irá bien. Pues hombre, a lo mejor si también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hubiera sido un pelín más claro en las conclusiones, nos hubiera permitido ahora todas estas interpretaciones que estamos viviendo con las audiencias provinciales. Bueno, sí. A lo mejor... Pero es que realmente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, el último fallo del 17 de julio, no contempla la cláusula de RPH. Va limitado exclusivamente a las cuestiones prejudiciales que se nos sometieron y concretamente a la cláusula de gastos, al prestatario, que es la más reclamada. ¿no? Aunque hay cláusulas vamos, hay mucho tipo de cláusulas abusivas, pero vamos, concretamente es la cláusula más frecuente. Mira, le hacen otra pregunta. ¿Cree que tendremos la misma evolución, creo que ya está la ha contestado, pero que se tuvo con la cláusula suelo para lograr la abusividad del IRPH? Pues no lo sé, por eso he puesto, claramente es que no lo sé, no tengo una bolita mágica, por eso he puesto de manifiesto lo que ha hecho el Tribunal Supremo en respecto de las cláusulas suelo, en las sentencias de 2013 y sentencias de 2015, que me preocupa que siga el mismo criterio, declarando la irretroactividad de la cláusula, lo que realmente sí, es lo que digo yo, el consumidor se queda con una sentencia meramente declarativa que queda muy mona a amén de cuadro en su casa, pero realmente no tiene efectos económicos, es decir, no se le devuelven las cantidades indebidamente cobradas en virtud de una cláusula nula. A mí eso es algo que sí me preocupa, porque ya lo ha hecho una cláusula suelo. Y claro, el consumidor que vea que su cláusula se la ha declarado nula, pero que eso no tiene un efecto económico, bueno, de cara al futuro muy bien porque la eliminamos, pero claro, y todo lo que yo he pagado de más... Pero es que además luego tampoco puede reclamarlo. Claro. Es cosa juzgada. Entonces, claro, también quiero decir que hay un trato discriminatorio entre los diferentes consumidores. ¿Me comprendes, no, Cristina? Sí, perfectamente. Carmen, le hacen otra pregunta, la última. Dice, ¿puede plantearse la segunda cuestión de prejudicialidad a Europa si no nos da la razón el Supremo y plantear los efectos retroactivos, además de la nulidad de la cláusula? Hombre, claro, ya he dicho que la sentencia del Supremo no es la última sentencia, ¿eh? O sea, la última sentencia la dirá el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Y de entrada ya se está hablando de prejudicialidad civil, ¿eh? Ya muchos magistrados, concretamente en Barcelona, están planteándose ya el proponerla. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que están esperando realmente la sentencia del Supremo antes de pedir la suspensión por prejudicialidad civil, como se venía solicitando ahora para las otras cláusulas abusivas, por la sentencia esta última que dictó el TJU de 17 de julio de 2020. Entonces, me imagino que, como no es la última, estaremos a lo que diga el Supremo para ver si va o no va al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y tengo aquí una última pregunta. Dice, ¿establecer la nulidad del IRPH cajas y sustituirlo por el IRPH entidades tendría amparo en la sentencia del TJUE?
Es que la sentencia del TJUE, me estaba hablando de la última sentencia del TJUE, es que no sé si es una supongo que se profesional, refieren a pero es que esa. pero es que la sentencia última del TJUE no habla sobre la cláusula del IRPH. Únicamente habla sobre las cuestiones prejudiciales a las que se sometieron, que las explicó muy bien Margarita Poveda, porque además una de ellas, una la planteó ella, realmente, una suspensión por prejudicialidad civil. Y lo que preguntaron anteriormente respecto de si era mejor cancelar, que se lo preguntaron a Pau, creo, que si era mejor cancelar la sentencia del IRPH y a volver a contratar un nuevo préstamo hipotecario. Pero sin dicha cláusula, yo entiendo, yo no lo sé el economista, pero yo entiendo y también por la economía procesal que sería mucho mejor una innovación del préstamo hipotecario inicial con supresión de esa cláusula, ¿de acuerdo? Es lo que yo pienso, no sé lo que pensará Margarita Poveda, que además es más rápido también de hacer. Sí, Margarita, no sé si podrías responder a también esta pregunta que nos han hecho. No sabemos si se refiere bien a la posibilidad de reclamar, de la pérdida del derecho. No sabemos bien la pregunta si va encaminada hacia ahí, pero no sé qué opinión le merece. A ver, es evidente, en relación a la pérdida del derecho, completamente de acuerdo con Cristina, es que en absoluto se perdía el derecho a reclamar con independencia de que se cancelara el préstamo y se novara. Lo que habría que determinar ahí es el coste que tiene para el consumidor. La novación en ningún caso supone ninguna pérdida. Esa renuncia de derechos, en su caso, que si lo obligase el banco a pactar sería nula, como ha dicho el TJUE, que lo es en los casos de pacto novatorio del suelo, por falta de transparencia, e incluso podría ser interesante porque teniendo en cuenta que ahora los gastos los asume la entidad financiera, los gastos de constitución y por lo tanto también los novatorios, podría ser interesante, dependiendo de lo que en cada préstamo lo que faltase todavía por amortizar, sin perjuicio, ya digo que para mí es plazo totalmente independiente, la reserva de acciones de nulidad respecto a la cláusula de nulidad de IRPH y restricción de cantidades ya pagadas, con la posibilidad de novar ese préstamo y referenciarlo al Euribor, que podría ser una opción interesante para el consumidor, sobre todo teniendo en cuenta ahora que en materia de gastos, los gastos afortunadamente, después de tanta lucha jurisprudencial, la ley de contratos de crédito hipotecario ha establecido que los gastos son de la entidad financiera, con lo cual podría ser una opción interesante, habría que valorarla. Sí, Margarita, yo creo que lo que tú estás comentando es evidentemente es que ahora, como son todos los gastos a cuenta de la entidad financiera, tendrían que verse el coste real de lo que es una innovación de préstamo hipotecario o una cancelación y una suscripción de un nuevo préstamo hipotecario. Pero realmente creo que ahora los costes serían mínimos en ambos casos. Pienso yo, ¿eh? Sí, es muy interesante, también habría que analizar, ¿no? Pues, estos tipos que ahora tenemos en el mercado, si son tan competitivos como los que teníamos. Esto ya es una cuestión más de mercado, pero podría ser interesante lo que plantean. Tenemos más preguntas, esto es un no parar. Voy a hacer unas cuantas porque no tenemos mucho más tiempo. Pregunta Nuria Organista, abogada, compañera de Asufin. Dice, buenas tardes, mi pregunta es para las magistradas. ¿Puede el Tribunal Supremo sustituir el IRPH de cajas por el de entidades, amparándose en que dicho IRPH está incluido en una norma, la ley, recordemos la famosa ley de emprendedores, que ordena sustituir los índices derogados por el IRPH entidades como único índice válido, por venir una norma y no resultar de aplicación la Directiva 9313? Es uno de los planteamientos que están ahora bastante en polémica porque parece ser, ¿no?, que más de uno opinamos que a lo mejor puede ser esta la solución que proponga Supremo. ¿Qué les parece? Bien, pues yo creo, ya hemos visto alguna sentencia en ese sentido, pero a mi modo de ver, esa solución, con independencia de que sea ese es el índice, el IRPH entidades, sí, es verdad que está vigente, es verdad que está sometido a una regulación, pero desde el punto de vista del análisis de la transparencia, sí, estamos hablando de una resolución en la cual se ha declarado nulo por falta de transparencia, que ahora equivale, a mi modo de ver, a declaración de nulidad por abusividad, según el artículo 83 de la Ley de Consumidores y Usuarios. ¿Qué tiene de más? Es decir, la entidad financiera no informó de manera transparente de la evolución del IRPH cajas, pero sí informó del IRPH entidades, que era el sustitutivo. Si no es así, ¿hasta qué punto debo yo hacer referencia a ese índice sustitutivo cuando tengo al Euribor, que es un índice legal que realmente en principio parece que ha sido más favorable para el consumidor? Yo entiendo, hay audiencias que lo establecen así, pero a mi modo de ver, mi opinión es totalmente radical,
contraria porque adolecería de la misma falta de transparencia y por lo tanto del mismo vicio de nulidad por abusividad que el IRPH inicialmente pactado. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Margarita. Estoy totalmente de acuerdo contigo, de verdad. Creo que tenemos una última pregunta más. Dice, los clientes de CaixaBank no podríamos acceder a Novación por el tipo de préstamo, crédito con garantía hipotecaria, con lo cual dependemos de la cancelación de préstamo y apertura de uno nuevo. Algunos bancos están ofreciendo esta posibilidad. Entendemos que esto no afectaría a la demanda, es así, es lo que ya le hemos contestado antes, pero si os queréis pronunciar. A ver, bueno, habla tú, Margarita, habla tú, no importa. Bueno, quiero decir que no importa, o sea, pueden cancelar este préstamo hipotecario con el IRPH y contratar un préstamo hipotecario nuevo por el capital que le resta sin esta cláusula abusiva. Como realmente ahora todos los gastos lo paga la entidad financiera, tanto de constitución del préstamo hipotecario como de la cancelación, o sea, realmente al consumidor no le costaría nada. El coste sería cero porque lo paga todo el banco, la entidad bancaria. Yo aquí sí que quisiera poner mi puntilla un poquito de la práctica que vemos en el día a día recibiendo a tantas personas, que es que tengan cuidado, es decir, tengan cuidado con lo que firman, porque en muchas ocasiones se aprovechan estos movimientos para hacer compromisos a los clientes por escrito de renuncia de acciones, que luego ya esto también lo podemos debatir y cuestionar y también pelearlo, pero ya se dificulta la cosa un poquito, es que tengan cuidado, que se asesoren bien antes de hacer este movimiento que no cuesta nada, ¿no? De todas las maneras, lo que, vamos, a mí me resulta un poco como extraordinario o extraño, es que las demandas siguen, continúan igual y se están ofreciendo préstamos hipotecarios con cláusulas que se han declarado nulas, o sea, en la actualidad. O sea, es que a mí quiero decir que es que no paro menos de sorprenderme cómo los bancos siguen ofreciendo ahora préstamos hipotecarios con cláusulas declaradas nulas. Es que no lo entiendo. Si la banca en algún momento, porque luego se quejan de la imposición de costas, si la banca en algún momento va a tratar de negociar o va a tratar de ceder o va a tratar de eliminar estas cláusulas. Es a mí lo que me preocupa. Por alusión, Carmen, Sí. me temo que cuando tenemos un mercado donde hay una asimetría informativa tan brutal, es decir, donde hay unos operadores que cada vez son menos, es decir, Sí. el banco, cada vez tenemos menos bancos con los que elegir. Además, Sí. el cambio de banco es costoso, tanto por las gestiones como por los costes que puede incurrir cambiar de cuenta, cambiar la hipoteca de banco, etcétera, etcétera. Sí. Y nuestros supervisores a día de hoy siguen mirando hacia otro lado o mirando mal, mirando con unas gafas que no funcionan del todo bien. Y además está el riesgo moral. El riesgo moral es cuando nosotros le decimos a los bancos, ustedes se tienen que hacer más grandes porque así van a ser demasiado grandes para caer. Demasiado grandes para caer, ¿qué significa? Que pase lo que pase, vamos a sustentar la banca. Con estos mimbres, no podemos esperar que la banca actúe de otra manera. Ya, pero es que realmente es una cuestión ya hasta moral. Es una cuestión moral y ética por parte de las entidades bancarias. Parece ser que carecen de ella, desde luego. Sí, lo que es curioso es que sigan litigando, ¿no? Que sigan litigando, que no quieran saber absolutamente nada en una fase previa, en una fase extrajudicial. Es hasta el final, siempre hasta el final. Sí, sí, se allanan a la demanda y solicitan que no se les imponga las costas para pagar dentro de 3 o 4 años, ¿no? Entonces, claro, ya sí, que eso es, sobre todo sí. eso. Además, claro, los bancos tienen abogados en plantilla que tienen un sueldo y les da igual reclamar o ponerse a 40 demandas que a 400, porque te cobrarán un salario. No es como el consumidor que de momento tiene que pagar a su letrado, independientemente de que yo las costas siempre se las impongo al banco, porque siempre hay requerimiento previo. Pues muy interesante todo. No sé si queréis matizar o alegar alguna cosa final. Yo simplemente os pediría a los tres que, por favor, muy brevemente, vuestra previsión respecto a la sentencia del Tribunal Supremo. Pues es riesgo, ¿no? Pero yo creo que
o bien van a decir que, a pesar de no ser transparente, no puede decirse que sea abusiva, aludiendo a que no estaba en vigor la reforma del artículo 64 o bien se va a aplicar como sustitutivo el IRPH entidades. Ojalá me equivoque. Yo la verdad es que no sé por qué opción inclinarme, ¿eh? O sea, también el Tribunal Supremo tiene que tener en cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que de alguna manera han venido revocando todas sus decisiones, y que además quiero decir que es de aplicación preferente el derecho comunitario sobre el Tribunal Supremo. Entonces, yo creo que debería de tenerlo en cuenta simplemente. Si esto fuera una porra, y teniendo en cuenta que no soy magistrado y por tanto es una opinión, pero puede ser que el Supremo se decante por la opción menos escandalosa a nivel jurídico y a nivel popular, que sería la más escandalosa, sería pues pretender que ahora se aplica un IRPH de entidades más el diferencial, porque aquí no habría ni efecto coercitivo, ni habría posibilidad de devolución de dinero. Por tanto, yo creo que eso sería lo más escandaloso, que acabaría otra vez en Europa, entiendo yo. Pero tampoco se decantará por lo más gravoso para la banca, que sería dejar el tipo de interés gratuito. Y yo me apuesto, pero es más voluntarioso, no, si me equivoco lo dudo, pero yo creo que al final lo más razonable que podría hacer, dado cómo está el asunto, sería quedarse con el IRPH más el diferencial que está pactado con el Euribor más el diferencial que está pactado para el IRPH. Pero eso no sé yo si se va a decantar por ahí el Supremo. Sería un poquitín ni para uno ni para otro. Es que estamos aventurando y haciendo simples conjeturas. De todas maneras, atendiendo a la situación económica actual, bien podía mirar por los consumidores usuarios, ¿vale? Que somos todos, pero en este momento hay gente que lo está pasando muy mal debido a las pérdidas de trabajo y los ERTEs de la situación económica. ¿De acuerdo? Que somos al final los que mantenemos este país, los consumidores y usuarios. Pues efectivamente, que somos todos. Efectivamente, todos somos consumidores y usuarios. Pues muchísimas gracias de todo corazón a los ponentes que habéis asistido, Carmen, Pau, Margarita, muchísimas gracias por contar con vuestra experiencia, vuestra profesionalidad en este coloquio. Gracias a todos los participantes que han estado aquí, que han aguantado casi todos hasta el final, y eso significa de que lo habéis hecho muy bien. O sea que, bueno, esperemos que resuelva el Tribunal Supremo y os proponemos para otro coloquio, esperemos que no sea para dentro de mucho tiempo, y a ver, analizaremos el resultado de esta porra que hemos hecho.